prácticamente circuitos eléctricos 2 o corriente alterna, como le queramos llamar. Hoy vamos a ver una parte muy importante del circuito. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo vamos a manejar todo un sistema que es variante respecto al tiempo. Cuando hablamos de un circuito de corriente alterna, como decíamos en la clase pasada, pues prácticamente se mueve respecto al tiempo. O sea, se mueve tan rápido que muchas veces no podemos ni visualizar lo que está haciendo la corriente alterna. Una función que nos ayuda a interpretar de una manera simple y sencilla el comportamiento de la corriente alterna es la onda seno. Así que vamos a ver de inicio cómo se forma una onda seno. Muchas veces hablamos de la onda seno, de la onda coseno, etcétera, pero ni siquiera tenemos idea de cómo se va formando cada una de esas ondas. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Aquí les tengo un pequeño planito cartesiano. Voy a empezar para que lo logren visualizar. Este es un pequeño plano cartesiano en el cual yo tengo las ejes X y las ejes Y. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo puse aquí a un lado, vamos a suponer que es una especie de un motor. En el caso del motor, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo le pongo una pequeña flecha aquí al motor para que veamos su punto de partida del motor. Esa es una pequeña flecha donde está el motor antes de que empiece a girar. Puse esta pequeña flecha para darme cuenta cuando vaya girando, viendo en qué parte va a estar la flecha posicionada. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta pequeña flecha está en el ángulo 0. Como está en el ángulo 0, yo aquí puse mi plano cartesiano, voy a ponerle aquí los valores. En lugar de las X voy a ponerle los ángulos. En este caso vamos a poner los ángulos. ¿Ok? Grados. Aquí está. Los grados. Vamos a activar la pantalla con los grados. Aquí ya me tomé el detalle de dejar planteado de una vez los grados. Los expresé en grados centígrados y al mismo tiempo los expresé en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque en ingeniería electromecánica manejar radianes es muy importante, sobre todo porque los motores se mueven a una velocidad, y esa velocidad, acuérdense que ya no se comporta de una forma rectilínea, sino se comporta en una forma angular. ¿Qué quiere decir? Que esa velocidad va en función de lo rápido que se mueva esto de aquí, a una velocidad, y se le llama angular porque va respecto a los ángulos conforme va girando. Entonces, por eso vamos a manejar, en este caso puse los dos ejemplos. Puse 45 grados, supongamos que aquí vale 0, aquí vale 45, aquí vendrían valiendo 90 grados, ¿sí? Aquí vendría valiendo 180, aquí, perdón, medio antes 135, 180, puse diferencial de 45 grados hasta 180. De aquí ya me salté a 270 y 360 grados. ¿Por qué? Porque este pequeño movimiento que vamos a simular va a ser de 360 grados y vamos a lograr visualizar cómo se va formando una onda seno, en este caso respecto al ángulo, conforme se vaya moviendo esta pequeña línea. Cuando yo tengo un ángulo de 0, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si es así, yo teniendo un ángulo de 0, aquí tengo la línea, miren, aquí quedó mi flecha, está a 0 grados, puse esta pequeña línea punteada, y a 0 grados quiere decir que está en el grado 0, en el punto de origen. ¿Está claro? Ahora vamos a suponer que yo muevo esta línea y ahora la voy a mover 45 grados aquí. Entonces, si es así, quiere decir entonces que esa línea de 45 grados ahora quedaría de esta forma, a 45 grados. Tengo la misma fecha, ahora ya arrancó el motor, ahora viene girando aquí y está a 45 grados, pero ahora ya no está en el punto 0,
sino que está a 45 grados. Si es así, pues yo proyecto aquí con una línea punteada y veo aquí mi pequeño parámetro y ya veo que aquí se intersectan y aquí viene quedando un punto. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo dos puntos, mi punto 0 y mi punto A, 45 grados, cuando este ya se movió 45 grados. ¿Qué va a pasar cuando esta flecha llegue a 90 grados? Pues entonces sucederá algo semejante. Lo que vamos a hacer, vamos a verla, qué pasa cuando la misma flecha ahora ya está a 90 grados. Les decía yo que aquí está a 90 grados, por lo tanto es 1/2 de pi. Si se acuerdan que para radianes 90 grados es 1/2 de pi. Proyecto la línea y a 90 grados aquí tengo un tercer punto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si analizo lo que he formado hasta el momento, a 0 grados, a 45 y a 90, yo ya tengo formada la mitad de esta parte, y este es su punto más alto. Si se dan cuenta, cuando llega a este punto es el punto más alto que vendría tomando mi onda. ¿Qué pasa si yo le anexo o muevo la flecha ahora a 135 grados, sumándole 45 a cada uno? Quiere decir entonces que a 135 grados yo ahora vendría teniendo esta fecha, pero ahora 135 es acá, y si se dan cuenta, aquí ya viene formándose mi onda. Cuando llega a 180 grados, la onda, por obviedad, vuelve a caer en este punto, solamente que ahora está aquí. Y ahora miren, el punto ahora se intersecta a 180 grados. Si yo hago un pequeño bosquejo de lo que estoy haciendo, vean lo que tengo, ¿sí o no? Así simplemente, a simple vista. Repitamos algo semejante. El todo no está exactamente, nada más para que logremos visualizar. Ya se formó la mitad de mi onda seno. ¿Ya lo vieron? ¿Qué va a pasar cuando llegue a 270 grados? Esta se prolongaría ahora, llegaría acá. Y cuando llega a 360 grados, ¿sí?, de nuevo volvió al punto 0, solamente que ahora se intersecta acá en 360 grados y se viene formando mi onda seno. De esta forma tan sencilla podemos expresar cómo se va formando una onda seno, en este caso respecto a los ángulos, ¿me entienden? A los ángulos. Si se dan cuenta, aquí tengo mi onda seno ya formada. Todo fue respecto conforme se fue moviendo la flecha y conforme se iba colocando, dependiendo del ángulo en el que iba, en donde se iba intersectando cada uno de los puntos, y ahí se forma la onda seno. Ahora algo muy importante y que debemos entender y que nos debe quedar muy claro. Necesitamos empezar a entender cómo se comporta la onda y para qué me sirve en el caso de la corriente alterna. En el caso de la corriente alterna, como va variando aquí, así va variando la corriente, solamente que va variando respecto a qué, muy independientemente del ángulo, va variando respecto a qué, a la velocidad con que se mueve la flecha. Pero no solamente eso, tiene una velocidad, pero también de moverse de un punto A a un punto B, y así sucesivamente, C, D, etcétera. Lo que está pasando es que de pasar de este punto a este punto ya pasó un tiempo, también ya pasó un tiempo. De pasar de este punto a este otro punto también ya pasó otro tiempo, y así sucesivamente. Al final de cuentas le toma un tiempo dar la vuelta completa a esta onda seno, ¿ok? Entonces ahí manejamos algo que le llamamos nosotros tiempo, pero también muy comúnmente llamado periodo. ¿Qué cosa es el periodo? O sea, el periodo es todo un ciclo, ¿no?, que tarda en llevarse, y el tiempo. El tiempo se mide, es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿A qué le llamamos la frecuencia? Frecuencia le llamamos a las veces que da la vuelta respecto al tiempo. Ahora sí, en lo que da una vuelta respecto al tiempo.
Por lo tanto, el número de vueltas que da en un periodo de tiempo le llamamos periodo y se mide, la frecuencia en este caso se mide en hertz. Aquí está, perdón. El periodo se mide en segundos. Esto es en segundos. ¿Sí? Y por lo tanto la frecuencia, si se dan cuenta, mi frecuencia, vamos a ponerlo aquí, yo despejo la F de frecuencia y acá va el tiempo o el periodo. La frecuencia se simboliza con minúscula, ¿sí? Por lo tanto, la frecuencia es igual a 1 entre el periodo o el tiempo, y esta sí se mide en hertz. ¿Ok? Lo que comúnmente llaman ustedes revoluciones por minuto. Ok, ya entendí que le toma un tiempo hacer ese ciclo completo, ¿está claro? Sé que la frecuencia es el número de vueltas que hace en un tiempo, ¿sí? Y ahora quiero entender otro detalle importante. Si este voltaje se está moviendo tan rápido, ¿cómo es que a la hora que ustedes miden el voltaje en sus casas con un voltmetro, o en el caso de los talleres que llevan en la carrera, se dan cuenta de que cuando miden el voltaje, por ejemplo, les mide 120 volts, 240 volts? ¿Cómo lo hace? Si realmente, si yo me pusiera a medir esto en tiempo real, ni siquiera lograría verlo, porque lo hace tan rápido. Lo hace tan rápido que no logro visualizar cuál es el voltaje que hay en cada instante, pero tiene que haber alguna manera. Lo que haríamos más comúnmente sería, por ejemplo, pues tomo el promedio de todo eso que está ahí, y pues prácticamente ya obtengo el nivel de voltaje que es el que me marca el voltmetro. Pero no sucede eso. ¿Por qué no sucede? Porque si nos damos cuenta aquí en la figura, en todo este lado se van a ir formando números positivos hasta llegar aquí, pero aquí hacia abajo van a irse formando números negativos. Si yo sumo los positivos con los negativos, se va a hacer 0. Entonces, digamos que tengo un voltaje de 0 cuando es voltaje de corriente alterna. Pero eso es mentira. Realmente sí hay un voltaje al cual nosotros le llamamos voltaje eficaz o voltaje RMS. ¿Cómo encuentro el voltaje RMS? Voy a ponerles por aquí una tablita de Excel para ver si me pueden entender claramente cómo tiene el voltmetro la medida de 120 volts, por ejemplo, para corriente alterna. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita de Excel y visualizamos. Voy a poner aquí los grados para que vean cómo se va formando. Voy a ponerle aquí ángulo. Voy a hacerlo de 10 en 10. 0, 10, 20, 30. Ok. Voy a formar hasta 360 grados. 360 grados. Ok, voy a hacer más pequeño aquí para que logremos visualizarlo. Listo. Ahí tengo de 0 a 360 grados. Ahora, yo necesito tratar de visualizar voy a hacer el diseño de una onda seno. Vamos a llamarle a este voltaje instantáneo. Voltaje instantáneo. ¿Ok? Ese voltaje instantáneo quiere decir el voltaje que va a haber en cada uno de estos momentos en que se va formando la onda seno. ¿Qué voltaje hay a cada altura? Aquí empieza en 0, sube el voltaje hasta un nivel máximo. Este nivel máximo le vamos a llamar nosotros voltaje pico. ¿Está claro? Le vamos a llamar nosotros voltaje pico. Entonces,
Quiere decir que el voltaje pico lo obtengo cuando la onda llega a 90 grados, que es el punto más alto. ¿Está claro? Quiere decir que es el voltaje máximo de la onda. Mucha atención, el voltaje pico no es el voltaje que les marca en un momento dado el voltmetro, no es el voltaje, es el voltaje máximo de la onda. Les decía que vamos a tratar de encontrar un promedio, pero ese promedio ahorita van a ver que se haría cero, porque sumo todo lo de arriba con todo lo de abajo, lo positivo con lo negativo, se vuelve cero, dividido entre el total de datos, pues cero entre algo es indeterminado. Entonces sería imposible obtener un nivel o una medida de voltaje con la cual yo tuviera un parámetro para poder definir si está bien el voltaje que estoy utilizando. Entonces, regresando a la tabla, bueno, yo voy a encontrar ese voltaje instantáneo y yo ya sé que mi onda seno se forma de la siguiente manera. La onda seno, si yo lo visualizo, por aquí lo tengo, mi onda seno tiene una forma característica. La forma característica de la onda seno es la siguiente. Es el voltaje pico que ya les indiqué, que es este que está aquí, por el seno de un ángulo tal, de la velocidad angular, que velocidad angular no es más que la velocidad con que gira esto que tenemos aquí. Estoy comparándolo con un motor, pero no es a fuerza a un motor, que les quede claro, esto no es a fuerza a un motor. O sea, es una forma de expresar cómo se va formando una onda seno respecto al ángulo, respecto a la velocidad angular y, ¿por qué no?, respecto al tiempo, porque también aquí podemos decir que va circulando el tiempo a través de esta línea, igual que la velocidad angular. Si yo visualizo eso, bueno, pues entonces mi velocidad angular es prácticamente, si yo lo veo aquí, cómo se va moviendo esto, ¿sí? ¿Y qué es mi velocidad angular? La velocidad angular la interpreto con la letra omega, es esta que parece una W, que la velocidad angular se mide en radianes por segundo, así como en las rectas se mide kilómetros por hora, en los motores, que es giro, se mide en radianes por segundo. Ya explicamos que un radián es igual a pi y 2 radianes, de hecho aquí está, 2 pi radianes, son 360 grados, o sea que aquí se van moviendo los radianes. Y podemos decir que la velocidad angular es igual a 2 veces pi, que 2 veces pi, acuérdense que es todo el ciclo completo, que son 360 grados, por la frecuencia. ¿Qué quiere decir? El número de vueltas que da. ¿Está claro? Ok, si es así, pongamos mucha atención. Yo estoy haciendo ahorita, tratando de simular cómo se forma esa onda seno, calculándoles los voltajes instantáneos en cada momento. Por experiencia yo les puedo decir que si utilizo un voltaje pico de 170 grados ya expliqué que existe, fíjense bien, que existe esta que es una una función característica del comportamiento de la corriente alterna. Es BP, que es el voltaje pico, por el seno de mi velocidad angular por el tiempo, más teta, ¿sí? Entonces, en este caso no le voy a poner la velocidad angular porque aquí no puedo simular el tiempo. Para eso más adelante podemos usar, si quieren, MATLAB o algo semejante. Ahorita lo que quiero es que entiendan cómo se va comportando la onda seno. 170 le vamos a poner por el seno, ¿sí?, en este caso va a ser de estos ángulos que están aquí. Pero estos ángulos en Excel no los puedo manejar como ángulos, como números. Los tengo que expresar en radianes para que me lo pueda resolver, en este caso, la fórmula esta que estoy resolviendo de esta función. Sería entonces, tengo que convertir estos ángulos 0, 10, 20, 30, etcétera, a radianes. Entonces escribo ahí radianes de estos ángulos, ¿sí?
Cierro el paréntesis. A ver, cierro. Listo. El seno de... Fíjense bien. Tengo esto. El seno de 0 es 0. Algo por 0 me va a dar 0. Y así sucesivamente. Aquí estoy calculando el voltaje instantáneo en cada momento que se va formando, en este caso, mi onda seno. ¿Está claro? En cada instante que se va formando. ¿Sí? Pero fíjense bien. Les decía yo, pero yo necesito obtener una medida para saber cuál es el voltaje eficaz, que es lo que vamos a encontrar ahorita, o el voltaje RMS. ¿Cómo lo obtengo? Pues yo digo, pues ya tengo todos esos números, pues puedo obtener un promedio. Les decía yo, si yo trato de obtener un promedio de esto, nada más lo voy a hacer para que noten. Si hago la suma de todos esos datos que acabo de obtener, desde aquí hasta aquí, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Me da menos 1.80, pero por 10 a la menos 13 quiere decir que es 0.00000, o sea, el voltaje es 0. Si se dan cuenta, el voltaje es 0. Entonces, no puedo obtener un voltaje en el cual yo me pueda basar para decir si mi corriente alterna tiene un voltaje eficaz o un voltaje RMS, que es el que realmente estoy consumiendo en la casa. Entonces, pues esto se haría 0 y no tendría yo forma de poder resolverlo. Es más, vamos a graficar esto para que vean que sí se formó una onda seno. ¿Sí? Vamos a insertar. ¿Sí? Vamos a ver, aquí tengo gráficos, XY, eso es. Y vamos a tomar línea suavizada. Vean que si es una onda seno lo que acabamos de hacer. Perfectamente bien definida. Tengo una onda seno. Pero ahora ¿qué? Ya vimos que esto se hace 0. Entonces yo no puedo obtener el voltaje aquí porque esto se mueve tan rápido que no voy a saber cuál es. Y si le saco el promedio se hace 0. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues aquí lo que hacemos es voltaje instantáneo cuadrado. ¿De dónde sacan esto? Dirán que me lo saqué de acá de la manga. Realmente no. Aquí lo que sucedió es algo muy semejante a lo que sucede en estadística. En estadística, cuando ustedes le empezaban a ver números de dispersión, ¿qué sucedía? Habían números positivos y otros negativos, y cuando sumaban las sumas de dispersiones, pues simple y sencillamente se volvía 0. Ahí moría la estadística. Quiero pensar que en un momento dado lo mismo hicieron los que analizaron la corriente alterna. Si yo hago eso, pues se hace 0. ¿Y qué es lo que hicieron? En estadística inventaron algo que se llama suma de cuadrados. Es lo que vamos a hacer aquí. Acuérdense que para que estos números, todos estos son positivos, pero estos de abajo son negativos. Pero para que se puedan sumar y obtener un número, lo que puedo hacer es elevarlos al cuadrado. Porque acuérdense que todo número elevado al cuadrado se vuelve positivo. Menos por menos, más, y más por más. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto es igual, elevo al cuadrado el valor instantáneo que tengo aquí, que no es más que multiplicar por el mismo. Y lo mismo hago con todos. Me faltó uno. Listo. Multipliqué todos por el mismo, y ahora sí, yo ya puedo encontrar entonces mi voltaje eficaz, que se llama voltaje RMS. Esa es la teoría. Este es igual. ¿Cómo encuentro el voltaje RMS? El voltaje RMS
no es más que agarrar y sumar todo esto y dividirlo entre el número total de datos. Es un promedio, como les decía yo, es un promedio. Pero ¿qué pasa? Cuando yo elevé al cuadrado cada uno de estos elementos, pues obvio que alteré algo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Como lo elevé al cuadrado, para poder obtener su valor real, lo que voy a hacer es que le voy a sacar la raíz. Un número elevado al cuadrado, si le saco su raíz, ya obtengo de nuevo el número, ¿no? Por lo tanto, el valor RMS es igual a la raíz cuadrada de la suma de todo esto que tenemos aquí, de la suma de todo esto y todo esto dividido entre 36. Acuérdense que son 360 de 10 en 10. Entonces, vean, acabo de encontrar 120 volts. ¿Está claro? 120 volts. Quiere decir que esa es la manera de que el voltmetro internamente va haciendo operaciones y te va dando el voltaje que tienes en un momento dado. Claro que no es este que vemos aquí con la onda seno moviéndose hacia velocidad impresionante, sino que en este caso me está indicando 120 grados. Quiere decir que me está indicando un parámetro aquí, miren, como una línea recta. ¿Está claro? Una línea recta que me indica 120 volts, y ese vendría siendo mi valor RMS, ¿sí? Quiere decir entonces, a ver si logro visualizar esto, yo puedo decir entonces, voy a apagar los grados para que podamos visualizar esto. Listo. Yo tengo quiere decir entonces que mi valor RMS, si en este caso, acuérdense que este es mi valor pico, que decíamos, según la ecuación que acabamos de ver, era de 170 el punto más alto, ¿sí o no? Entonces podemos decir que este vale 170 volts en su punto más crítico. Y acabo de encontrar el valor RMS. El valor RMS decíamos que es 120 volts, y de aquí hasta acá es 170. Quiere decir que el valor RMS más o menos viene quedando por aquí. Y vean, este vendría siendo el valor que les da en un momento dado el voltmetro, este que está aquí. $120 volts. Este es mi valor crítico, 170. Ahora, si lo analizamos, vean lo siguiente. Ya pude obtener esto. Pero existe una forma sencilla de poder encontrar ese valor RMS sin necesidad de tener que hacer todas las sumas de cuadrado. Yo no sé quién lo inventó, pero el que lo inventó, mi respeto. Dijo que yo también puedo encontrar el valor de ese voltaje RMS de la siguiente forma, ¿sí? Decimos entonces que yo puedo encontrar el valor RMS conociendo el voltaje más alto, que es el voltaje pico. ¿Cuándo tengo el voltaje pico? Cuando está a 90 grados. Y como está a 90 grados, quiere decir entonces que el voltaje pico es 170. ¿Está claro? Entonces esto es igual a el voltaje que tengo aquí a 90 grados, que es 170 dividido entre la raíz de 2. Esa es la fórmula. Y esto es igual, vean,
me da exactamente 120 volts igual, sin necesidad de haber hecho todo el procedimiento. ¿Está claro? Entonces, puedo encontrar el voltaje RMS sabiendo entonces que mi voltaje RMS es igual mi voltaje RMS es igual a el voltaje pico, ¿sí?, sobre la raíz de 2. Vamos a ver si puedo hacerlo así para que se logre visualizar mejor. Bueno, vamos a hacerlo bonito. Ok, mi voltaje RMS, que es el que me da el voltmetro, es este, y se calcula conociendo el voltaje pico sobre la raíz de 2. Por eso, cuando nosotros vayamos a resolver los problemas que vamos a resolver durante el periodo que llevemos este semestre, la materia de análisis de circuitos 2 o de corriente alterna, que es lo mismo, si se dan cuenta, todo lo empecé interpretando con vectores. Esto que se mueve aquí respecto al tiempo, respecto al ángulo, respecto a la velocidad angular, lo puedo expresar a través de ¿qué? De vectores. Por lo mismo es tan importante que sepamos manejar muy bien todo lo que vieron en números complejos. Es muy utilizado durante este proceso de enseñanza de corriente alterna. Espero que sea de mucha utilidad todo lo que vimos en este tema, y estoy a la orden para servirle. Que tengan un excelente día. Gracias. Y espero que cualquier duda que tengan por WhatsApp me pueden contactar, o si no, también vamos a ponernos de acuerdo para hacer una videoconferencia para aclarar cualquier duda. Tienen para entretenerse un poquito, vean el video las veces que sea necesario hasta que lo entiendan. Si ustedes entienden esta teoría, lo saben todo. Que tengan un excelente día.